Hebreos capítulo 6. En esta ocasión leeremos desde el versículo 9 hasta el final del capítulo. Hebreos capítulo 6, versículos 9 hasta el 20. Hebreos 6, 9 al 20. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El micrófono tiene como un pequeño silbido, no sé si lo notan, o soy yo, entonces a ver si me ayudan, por favor. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oh, gracias te damos, Señor, gracias, porque sabemos que tú no solamente nos encomienda una tarea para realizar, sino que también tú nos equipas con todo lo que nosotros necesitamos para nosotros poder cumplir fielmente con esa labor. Tú no eres como Faraón, que le exigía al pueblo de Israel la misma cantidad de ladrillo, pero sin proveerle la paja. No, tú eres un Dios bueno, misericordioso, y todo cuanto tú nos ordena, todo cuanto tú nos manda a hacer, oh Dios del cielo, nos capacita primero para ello. Y es por eso que nosotros estamos aquí en pie. Es por eso que nosotros podemos pararnos en este lugar delante de tu pueblo para nosotros exponer tu palabra, porque tú, oh Dios del cielo, nos capacita para ello. Pero confiamos también en que tú has de obrar en tu pueblo al recibir tu palabra, dándole un ánimo pronto para obedecerla, para hacer conforme a ella. Nosotros, oh Dios del cielo, estamos persuadidos de eso, no porque nosotros somos buenos o porque nosotros lo merecemos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre nosotros te pedimos estas cosas. Amén. Una de las cosas que me fascina de la palabra de Dios y del Dios de la palabra es lo balanceada que es la palabra y lo balanceado que es el Dios de la palabra. La palabra de Dios nos presenta a nosotros advertencias, nos hace exhortaciones, pero no lo deja ahí en advertencia y exhortaciones solamente para atemorizarnos a nosotros o para hacernos sentir mal, sino que la palabra de Dios también nos provee a nosotros de aliento, de estímulo para que nosotros podamos seguir caminando, para que nosotros podamos seguir batallando durante nuestro peregrinaje hacia la Canaán celestial.
Y eso es lo que nosotros vemos en este pasaje, ese balance. En los versículos anteriores, el autor de la carta a los Hebreos ha venido dando unas exhortaciones muy terribles. Él ha venido haciendo unas advertencias muy solemnes, como para espantar a cualquiera, aún para aquellos que hemos sido salvos, aún para aquellos que hemos abrazado a Cristo por la fe, aún para aquellos que tenemos plena certeza de nuestra salvación. Cuando leemos esas palabras, nos ponen a temblar, nos ponen muchas veces a dudar. Y por eso el Señor, como es un ser balanceado y como su palabra es muy balanceada, también el Señor nos provee de aliento en su palabra. Y el texto que tenemos por delante tiene que ver con eso, tiene que ver con un aliento que el Señor da a su pueblo para confortarlo, para animarlos. En medio de esas exhortaciones, en medio de esas advertencias terribles, el Señor quiere que su pueblo sepa que tiene un ancla firme y segura para su alma. Y es así como nosotros hemos titulado esta sección de la carta y que vamos a exponer en la tarde de hoy. Y hay tres preguntas que yo quiero hacerle al texto, tal y como ustedes lo tienen en su bosquejo. ¿A quiénes se aplican estas palabras, las palabras de nuestro texto? ¿A quiénes tiene en mente el autor de la carta en estas palabras, en esta sección de su carta a los hebreos? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que yo quiero hacer es, ¿qué espera Dios y el autor de la carta de estas personas? Y la tercera pregunta que quiero hacer es, ¿cuál es la razón para que estas personas a quienes él les escribe se esfuercen de la manera que él espera que se esfuercen? Veamos entonces nuestra primera pregunta. ¿A quiénes se aplican estas palabras? A veces no se entiende la carta a los hebreos porque el autor, no sé si ustedes recuerdan, en la introducción general, el martes antepasado, cuando comenzamos esta serie de mensajes en esta conferencia, yo no sé si ustedes recuerdan, en la introducción general, cuando nosotros hablamos acerca de los destinatarios de la carta. No sé si recuerdan esa parte. Dijimos que la carta estaba dirigida a quién o a quiénes. ¿Ustedes recuerdan? ¿A quién o a quiénes? Sí, a los hebreos, pero ¿a cuáles hebreos? De manera específica, nosotros no dijimos solamente a los hebreos, porque si usted dice a los hebreos, no va a entender no va a entender la carta, no va a entender muchas partes, muchas secciones, se va a confundir si solamente dice a los hebreos. Si se queda solamente con eso, dice él, a los salvos, eso era un grupo. A los judíos convertidos al cristianismo, eso era un grupo. Otro grupo, a los judíos convertidos al cristianismo. Judíos, en segundo lugar, otro grupo, judíos incrédulos que no estaban comprometidos con el Señor, que eran incrédulos, literalmente. O vamos a decir, judíos incrédulos, pero que no estaban convencidos intelectualmente, no tenían una convicción intelectual acerca de Jesús y el cristianismo. Y un grupo de judíos que no eran cristianos, pero que estaban convencidos intelectualmente. Esos tres grupos es para nosotros entender la carta, para nosotros entender que en algunas secciones el autor se está dirigiendo a un grupo específico o que, aunque está
la carta está dirigida a todos en general, pero él está enfatizando un grupo específico de personas. Es como que yo en un sermón, por ejemplo, el sermón va dirigido a todos en sentido general, pero mi auditorio es muy diverso, es muy heterogéneo, es decir, está conformado por diferentes grupos, diferentes edades, personas con diferentes necesidades. Y en un momento de mi sermón, yo lo enfoco o lo enfatizo, ¿verdad? En los jóvenes, por ejemplo. Hay una parte de mi sermón quizás, o en un momento de mi sermón, que yo lo enfoco de mi mensaje, ¿a quién? A la población adulta. Quizás otra parte lo enfoco a la población más adulta o anciana de la iglesia. Y quizás hay otra que lo enfoco a los niños y adolescentes. O sea que eso es básicamente lo que y hay otra parte del mensaje que lo enfoco a los incrédulos, o sea, donde mi mensaje está enfocado en los incrédulos, en personas que yo sé que están en la iglesia o que pueden estar en la iglesia, pero que no han conocido al Señor Jesucristo. Y de hecho, el predicador, el que enseña, tiene que conocer su auditorio, tiene que conocer a qué tipo de gente le va a hablar y conocer sus necesidades, más o menos investigar acerca de sus necesidades. Esa es la ventaja del pastor, que el pastor conoce su gente, el pastor se supone conoce las necesidades de su gente. De manera entonces que eso es lo que él hace aquí y si nosotros tomamos eso en cuenta, ven que no es solamente tener esa información, no es tener esa información por tenerla, es para entender la carta. Entonces, hay secciones en las que él se está enfocando en un grupo específico, hay otras secciones en las que se está enfocando en otro grupo. Entonces, por eso estamos preguntando aquí, esto no es un punto innecesario. Me parece que este punto es sumamente necesario para nosotros entender este pasaje, esta sección, sumamente interesante. ¿A quiénes él le está hablando aquí? Bueno, el autor está hablándole aquí ahora a creyentes, a personas que se habían convertido al Señor Jesucristo. En los primeros versículos de este capítulo, el escritor de Hebreos se ha enfocado en personas que no son creyentes o que no eran creyentes. Ya nosotros lo vimos. Anoche tratamos eso. Fueron iluminados, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron del don celestial, gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero no eran creyentes. Y el mismo énfasis que hice anoche es el que estoy tratando de hacer ahora. Primero identificamos quiénes eran esas personas. Eso fue lo primero que hicimos. Para que alguien no diga, ah, pero mira, eran creyentes verdaderos y perdieron la salvación. Porque recibieron todas esas bendiciones y luego recayeron y él dice que es imposible que sean renovados. Nunca más pueden ser renovados para arrepentimiento. Perdieron su salvación. Entonces, ahora él lo que hace es que cambia, porque no quiere dejar ese sabor amargo en las mentes de los verdaderos creyentes. Él no quiere confundir a los cristianos verdaderos. No quiere darles ese sabor amargo. Es como cuando usted se toma un medicamento y ese medicamento le deja un mal sabor en la boca. Le deja un mal sabor en el paladar. ¿Qué es lo que usted quiere inmediatamente? ¿Qué es lo que usted suele hacer inmediatamente? Comer algo que le cambie ese mal sabor, esa sensación desagradable. Eso es lo que usted quiere hacer. Y eso es lo que hace el autor en este texto. No quiere continuar con ese enfoque negativo. Así que cambia su tema y se enfoca en los cristianos verdaderos de la congregación. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso?
¿Cómo llegamos a esa conclusión? Note cómo él los describe. En primer lugar, dice que ellos son amados. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, en cuanto a vosotros, oh amados. Y la palabra que él utiliza aquí es la palabra griega ágape, la palabra que designa el amor perfecto, que hace referencia al amor de Dios. En cuanto a vosotros, oh amados, no se refirió así cuando habló de los otros, no se refirió así a ellos cuando habló de los apóstatas. Pero ahora él cambia y noten el tono incluso, pero en cuanto a vosotros, ve, estoy hablando de ellos, los que fueron iluminados, los que fueron partícipes del Espíritu Santo, los que recayeron no pueden ser renovados, pero en cuanto a vosotros, oh amados. Esta es una palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento. Arthur Pink dice lo siguiente, hablando de esta palabra: en realidad no puede amar a un hermano con el amor del evangelio que se demanda, a menos que esté bien persuadido de que sí es mi hermano. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, lo que está diciendo este autor, yo no puedo amar realmente, dice él, no puedo amar a un hermano con el amor del evangelio, y no lo puedo amar con el amor que el evangelio demanda, a menos que yo esté bien convencido de que realmente esta persona es mi hermana. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, o sea, él está consciente de que estas personas son creyentes verdaderos y se está refiriendo a ellos en esos términos. En segundo lugar, ellos poseían todas las cosas que pertenecen a la salvación. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Pero en cuanto a nosotros o a ustedes, estamos persuadidos, y él se incluye, estamos persuadidos, convencidos, seguros de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Así que él estaba convencido de que sus hermanos creyentes, aquellos a quienes les dirige estas palabras, exhibían todas las cosas que pertenecen a la salvación. ¿Y cuáles son esas cosas que pertenecen a la salvación? Negativamente, a la salvación no le pertenecen la desobediencia deliberada, no le pertenecen la rebeldía, no le pertenece el ritualismo, no le pertenece la inmadurez prolongada, no le pertenece el legalismo. Es como que está haciendo un contraste. Recuerden, aquellas personas, ¿cómo eran? Los apóstatas que acabo de describir, ¿cómo son? A la salvación, esas cosas no le pertenecen. Positivamente, ¿cuáles son las cosas que pertenecen a la salvación? Las cosas que vienen con la salvación son, ante todo, positivas, no negativas. No reflejan la religión ceremonial externa, sino la regeneración, la transformación que Dios hace en el corazón de una persona. Su importancia no viene de la repetición de sacrificios, sino del sacrificio único, perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se enfocan en las verdades elementales de la resurrección y el juicio, sino en la esperanza bendita que nosotros los creyentes poseemos. No solo es estar iluminados, sino es que Dios nos haga nacer de nuevo. No solo es degustar la salvación, sino es festejarla, comerla. No solo es ser partícipe del Espíritu Santo, sino es que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones. No solo es probar la buena palabra de Dios, no, es comer la buena palabra de Dios. No solo es ver los milagros que Dios hace,
sino ser nosotros mismos un milagro. Porque eso es lo que nosotros somos, un milagro del Señor. Claro, no lo vemos así, pero eso es lo que somos, un milagro del Señor. Lo que pasa es que nos acostumbramos tanto a ver lo que Dios hace que nosotros cualquierizamos las cosas que Dios hace. Pero el hecho de que Dios nos haya tomado a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos haya dado vida espiritual, eso es un tremendo milagro. Un tremendo milagro. O sea, cuando nosotros vemos de dónde Dios nos sacó, de dónde nos sacó y dónde nosotros estamos ahora, hermanos, eso es un milagro. Un tremendo milagro. Un tremendo milagro. Cuando miramos dónde se encuentran nuestros compañeros y compañeras, cuando éramos niños, jóvenes, ¿dónde se encuentran ellos ahora? Los que no conocen al Señor. ¿Y dónde estamos nosotros? Tenemos que concluir que somos un milagro. Entonces, no es ser únicamente, probar únicamente los poderes del siglo venidero. No es eso. Es ser nosotros mismos un milagro. Estas son las cosas que acompañan a la salvación o que son parte de la salvación o que pertenecen a la salvación. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aunque hablamos así. Así como. Así como. Así como. O como he hablado en los versículos anteriores, es imposible que sean renovados. Eso que recayeron, es imposible que sean renovados. Porque lo que no dan fruto, lo único que les aguarda es una maldición de Dios y ser quemados. Eso es lo único que les aguarda. Recuerden que eso es lo que él ha dicho anteriormente. Eso es lo que él ha hablado. Y ahora él dice, pero en cuanto a vosotros, y cambia el tema, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Digo, no quiero que se inquieten, no quiero perturbarlos innecesariamente. Ustedes que son creyentes verdaderos. Esa es la idea. No quiero perturbarlos innecesariamente. Ustedes que son creyentes verdaderos. En tercer lugar, Dios está pendiente de estas personas y está pendiente de su servicio. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Con esta descripción que el autor acababa de hacer de los apóstatas, es muy posible, casi seguro, que la duda se apoderara de los hebreos que sinceramente se habían convertido a Cristo. Quizás estaban pensando, ¿qué sentido tiene ser cristiano si en realidad no tenemos nosotros ninguna seguridad? Si no tenemos ninguna seguridad, ¿qué sentido tiene ser cristiano? De hecho, las personas que creen que la salvación se pierde, ¿cómo pueden tener paz? Yo pregunto, ¿cómo puede tener paz una persona que cree que puede perder su salvación? ¿Puede darle eso paz? ¿Puede tener paz? Cuando usted anda con algo que usted cree que lo puede perder o que alguien se lo puede quitar, que alguien se lo puede robar, ¿usted tiene tranquilidad? Digo, ¿duerme tranquilo? No. Si hay una cosa que nos inquieta, si hay una cosa que nos perturba, es precisamente la sensación de que vamos a perder algo. Esa sensación de que vamos a perder algo, eso nos da una intranquilidad enorme. Si usted cree que puede perder su esposo, o que puede perder su esposa, o que puede perder un hijo,
Eso es terrible, ¿sí o no? ¿Y cómo puede tener tranquilidad? ¿Cómo puede tener paz una persona así? No entiendo. Yo creo que por ahí es que va el autor de la carta en esta sección. Yo creo que eso es lo que él está tratando de hacer con esta persona, porque ha dicho cosas terribles. Así que esta gente podía estar pensando, ¿cómo puedo yo estar tranquilo? ¿Cómo puedo tener paz? ¿Cómo puedo tener seguridad? ¿Cómo yo sé que yo no soy uno de esos apóstatas que tú has descrito? ¿Cómo lo sé? ¿Y qué sentido tiene servir a Dios cuando ni siquiera nosotros tenemos certeza de nuestra salvación? ¿Qué sentido tiene seguir sirviendo a Dios? Y en este punto, el autor le responde que Dios sabe quiénes son los suyos, que Dios sabe quiénes son fieles a Él. El Espíritu Santo pone una nota de aliento, de consuelo a estas dudas legítimas. Pueden estar tranquilos, es lo que le está diciendo, porque el Señor no olvida a los suyos ni el trabajo que ellos se realizan para Él. Él no lo olvida, Él está pendiente de eso. Dios no olvida nada, absolutamente nada. Pero si hay algo que olvida menos, es quiénes son los suyos y el trabajo que los suyos realizan para Él. Esta enseñanza nosotros la encontramos a lo largo y ancho de las Escrituras. Por ejemplo, en Malaquías, capítulo 3, versículos 16 y 17. Noten lo que nos dice la palabra de Dios. Malaquías, capítulo 3. Malaquías había dado unas advertencias severas de juicio de parte de Dios contra el pueblo desobediente. Y muchos creyentes fieles al Señor, al parecer, estaban preocupados, inquietos por esas advertencias de juicios o porque esos juicios cayeran sobre ellos. Pero inmediatamente el profeta advierte que hay creyentes fieles al Señor que están inquietos por su profecía. Entonces él calma su inquietud. Capítulo 3, versículo 16 y 17. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en qué, en su nombre. ¿Recuerdan qué fue lo que dijo el autor de la carta a los Hebreos? ¿Qué era lo que él había dicho? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Ven que lo que está diciendo aquí Malaquías? Exactamente lo mismo. Unas advertencias de juicio terrible. Eso preocupa a los fieles. Preocupa a los fieles. Y entonces él le da una nota de consuelo aquí y le dice, espérate, porque lo que temían a Jehová, cada uno comenzó a hablar con su compañero. ¿Y qué fue lo que comenzó a hablar con su compañero? Probablemente ese juicio caerá sobre nosotros. Dios nos va a castigar conjuntamente con los infieles, probablemente. No sabemos. Y dice el profeta que Jehová escuchó y oyó y que fue escrito libro de memoria delante de él.
En otras palabras, él está diciendo, tranquilos, que yo sé quiénes son ustedes. Tranquilos, que ustedes me pertenecen. Que yo los sacaré aparte. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Yo los voy a apartar. Yo los conozco. No hay problema. Estén tranquilos. Quédense tranquilos. Y ustedes serán mi especial tesoro, dice él. Mi especial tesoro. En el día en que yo actúe, los pondré aparte. Nuestro Señor, que tiene un conocimiento infinito, no puede confundir a los suyos. O sea, nosotros confundimos a la gente. Ay, perdóname que te confundí. Y te di a ti, pero era aquel que le iba a dar. Perdóname, escúchame. Pero Dios no se confunde. Por eso cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él y se siente en su trono de gloria, él apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así que él sabe quiénes son las ovejas y él sabe quiénes son los cabritos. Y él pondrá las ovejas a su derecha y pondrá los cabritos a su izquierda. E irán estos, las ovejas, a la vida eterna y los cabritos al castigo eterno. Porque él no se confunde, él sabe quiénes son los suyos. En la parábola del trigo y la cizaña, los siervos le dijeron al Señor, Señor, arrancamos a la cizaña que creció conjuntamente con el trigo. Y el Señor le dice, no, porque es que hay un parecido enorme entre el trigo y la cizaña. Déjalo que crezcan juntos, no vaya a ser que al arrancar el trigo, al arrancar la cizaña, te lleve también el trigo con ella. Deja eso para la siega. Porque cuando el Hijo del Hombre venga y todos los santos ángeles con él, entonces él va a separar el trigo de la cizaña. Recogerá su trigo en el granero y va a quemar la paja en fuego que nunca se apagará. Él conoce a lo suyo. Él sabe la diferencia. Sí, es verdad, en la congregación hay de todo lo que le está diciendo. Hay apóstatas aquí, es lo que le está diciendo, pero el Señor sabe quiénes son los suyos. Él sabe. No tengan miedo, que Él sabe quiénes son los suyos. Más adelante en el capítulo 4, vuelve el profeta y hace lo mismo. Versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Terrible eso. Terrible esas palabras. Y otra vez, la preocupación se apodera de los fieles. No dejará ni raíz ni rama. Va a arrasar con todo. Va a arrasar con todo. Y cuando entonces el temor, el pánico se apodera de los fieles, entonces viene la nota de aliento. Versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis, ¿qué? Mi nombre. ¿Lo ven? La misma expresión. Los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. No se preocupen. No se preocupen, que con ustedes no hay problemas. ¿Por qué? Porque yo conozco a los que temen mi nombre. Yo los conozco. No importa que las circunstancias indiquen lo contrario. Dios nunca olvida a los suyos. Él siempre está pendiente de los suyos. Hermanos, cuando las cosas no salen bien, digo bien en el sentido desde nuestra perspectiva, ¿qué es lo primero que nos llega a la mente? ¿Qué es lo primero que nos pasa a nosotros? ¿Qué es lo que nos suele pasar?
dudas, temores, preocupaciones se apoderan de nosotros. ¿Es que acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Por qué eso? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y nos debilitamos y nos desanimamos y no queremos venir a la iglesia y no queremos leer las escrituras y no queremos orar. Porque a fin de cuentas, ¿para qué? Todo me está saliendo al revés. ¿Y por qué? Porque olvidamos que Dios está pendiente de nosotros. Él sabe quiénes son los suyos y Él está pendiente de nosotros. Por eso que Pablo dice, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora es interesante porque Pablo nos dice, y suponemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Verdad que él nos dice eso? Y suponemos. ¿Qué es lo que él dice? Y sabemos. ¿Y qué fue lo que dijo el autor de la carta a los Hebreos? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿estamos qué? Estamos persuadidos de esto. Seguros, convencidos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y sabemos, está hablando con seguridad, no es una suposición. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Voy a aclarar. Hay gente que lee una parte de ese versículo, pero no lee la otra parte del versículo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque hasta los incrédulos se apropian de la primera parte del versículo. No, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sí, pero ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que conforme a su propósito son llamados. Los creyentes, es a los creyentes que todas las cosas les ayudan a bien. No es a cualquiera no se puede apropiar ni se debe apropiar de esas palabras. Los que aman a Dios, es como la misma palabra que el autor de Hebreo está utilizando, son las mismas palabras. Estamos persuadidos de esto, o estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre o hacia su nombre. Y lo mismo los que aman a Dios. Y ahora Pablo te va a dar las razones. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y por qué? Porque nuestra salvación es una salvación presente y eterna. No podemos caer de la gracia, y no podemos caer de la gracia por una razón sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la salvación, el apóstol la ve aquí, la presenta aquí como ya completada en aquello que Dios salvó desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Los que antes predestinó. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? En la eternidad pasada. Él los glorificó. ¿Y cuándo fue que fuimos glorificados? ¿Cuándo fue que fuimos glorificados? ¿Cuándo fuimos glorificados? Digo, ¿cuándo fuimos glorificados? ¿Cuándo? A futuro.
pero Pablo lo ve como una obra completa. En el plan de Dios ya nosotros estamos glorificados, mis hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Estamos glorificados en el plan de Dios ya. Estamos glorificados. Pero Pablo sigue diciendo algo más. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie. Si Dios está de parte nuestra, ¿quién puede prevalecer en contra nuestra? Nadie. Y ahora te dice algo más, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Si él dio lo más grande, si él dio lo mayor, ¿no dará también lo menor? Y sigue diciendo él, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No, porque en todas esas cosas nosotros somos más que vencedores, pero no por nosotros mismos, sino por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, yo pienso, yo supongo, me parece de que ni la muerte, cierto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Eh? Bueno, él ahora viene y va a cerrar con lo que comenzó. Sabemos, estamos seguros de eso. Y ahora vuelve con la misma frase. Por lo cual, por eso estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, dice el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algunos dicen, sí, nadie nos puede separar del amor de Dios, pero nosotros mismos sí nos podemos separar. Pablo dice, ninguna otra cosa creada. Hasta donde yo sé, yo soy una cosa creada. Yo mismo, si Dios me salvó, yo mismo, eso es lo que está diciendo, yo mismo. Porque es que la obra del Señor es una obra completa, es una obra perfecta. El que comenzó en nosotros la buena obra, Él la completará hasta el día de Jesucristo. De manera que si fuera por mí, sí, claro, si fuera por mí, sí, ni siquiera estuviera en los caminos, si fuera por mí, pero no es por mí, es por Él. Él conoce a lo suyo. ¿Quiénes son aquellos entonces que pertenecen al Señor? Los que muestran su salvación por medio de sus obras y que trabajan para la gloria de Dios en beneficio de los santos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe o la salvación, no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No lo dejé ahí. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Y cómo se muestra eso? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El trabajo que nosotros realizamos en la iglesia es un trabajo para el Señor. Y debe ser para el Señor. Es la gloria de Dios lo que debe estar involucrado aquí en el asunto.
Esa es la marca de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios. Él tiene en mente siempre la gloria de Dios. Todo lo que él hace, lo hace para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Es a Dios a quien él tiene en mente. No lo hace para obtener un beneficio propio, no lo hace buscando fama, no lo hace buscando poder, no lo hace buscando un beneficio material, debe hacerlo para la gloria de Dios. Eso es lo que tiene siempre que motivarnos y movernos a nosotros. Pero los beneficiarios de ese trabajo que nosotros hacemos siempre, o no siempre, pero serán los santos. Habiendo servido a los santos y sirviéndole todavía. Es que fulano no merece que yo haga eso por él. No, que yo no lo hago por él. Yo lo hago por Dios. Es porque Dios va a ser glorificado. Es por eso que yo lo voy a hacer. No es por él, porque es verdad que él no se lo merece. Es verdad que no se lo merece. Y si nosotros los pastores pensáramos en la gente, en lo que la gente merece, mire, de seguro que nosotros no hiciéramos nada por la gente. Porque en su gran mayoría, no todo, pero en su gran mayoría, la gente es ingrata. Usted ayuda a la gente, usted suelta el pellejo por la gente, usted se gasta por la gente y después esa misma gente sale por ahí a hablar de usted. En el momento que usted no le puede servir o no le quiere servir o lo que sea, o no puede hacer algo por esa persona. Habiendo hecho de todo, esa persona lo acaba. Así que si fuera por la gente, lea el último capítulo de la segunda carta de Pablo a Timoteo, su última carta para que ustedes vean. Eso da lástima, da pena. O sea, leerlo, una tristeza enorme. Digo, no que él estaba triste, Pablo sabía, Pablo entendía y sabía para quién estaba trabajando. Pero él dice, fulano me ha abandonado, fulano me dejó solo, fulano, estoy solo, literalmente lo dejaron solo. Pero la palabra con la que él concluye, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Me está reservada la corona porque yo he trabajado para el rey. Yo he trabajado para el Señor. Y eso es lo que me ha movido siempre a trabajar. De manera que si el pastor está pensando en la gente y esperando que la gente le agradezca y esperando que la gente le reconozca, hay gente que son así en la iglesia y gloria al Señor por eso. Y hay iglesias que son así. Pero esa no es la generalidad. En la mayoría de los casos la gente es ingrata en la iglesia. La gente no reconoce el trabajo que el liderazgo de la iglesia hace, que los hermanos hacen. Pero nosotros lo hacemos por amor al Señor, pero sirviendo a los santos. Vimos entonces quiénes son, a quiénes se aplican estas palabras, a quiénes se aplican. A los creyentes, a los creyentes. Vamos a responder las dos preguntas siguientes en la segunda parte.